Hola a todos, bienvenidos de regreso para la clase de metodologías de investigación. Vamos a ver cuántos están conectados. Hay 11 personas conectadas. A ver, vamos a enseñar por acá. Ya. Bueno, igual recuerden que estas clases están grabadas, igual están subidas al canal ahí de YouTube. Dadas las circunstancias, ha tocado crearlo. Y este de aquí también va a ser subido, no sé si ahora, porque como esto demora un poco y son videos de 2 horas, pero seguro lo haría en el sábado, mañana o el domingo con más seguridad. Perdón. Bien, entonces estamos hablando de las hipótesis y decíamos qué tipo de hipótesis o cuántas nosotros tenemos que definir. Bueno, de manera general vamos nosotros a considerar de que no hay reglas universales, ¿no? No hay reglas universales, no hay forma realmente de poder definir como una receta cuáles son el número de hipótesis que nosotros debemos definir. Esto se va a concentrar enteramente, enteramente al tipo de investigación que nosotros realicemos. Tenemos que conocer bastante y de ahí la importancia de poder hacer la revisión bibliográfica que nos permite a nosotros identificar correctamente las hipótesis necesarias. También nosotros tenemos que considerar que es recomendable pues que las hipótesis se tengan en cuenta también para plantear el problema. Pero ¿por qué lo decimos así? Porque nosotros, miren, como decíamos, ¿no? Primero identificamos el problema, luego hacíamos el planteamiento de la problemática de investigación a través de la parte formal, ¿no? Hacíamos una revisión de la literatura y el paso siguiente era hacer las hipótesis. ¿Por qué decir que las hipótesis se tengan en cuenta para plantear el problema? Porque esto es un proceso recursivo. Yo identifico el problema, formulo la hipótesis, que se supone que es una respuesta tentativa como solución de lo que yo estoy queriendo plantear. Sin embargo, cuando lo hago, y cada vez que voy avanzando en mi investigación y se va respondiendo esta pregunta, es posible que el problema no haya sido completamente identificado y yo tengo que volverlo a plantear. Entonces, es importante esta parte porque vamos a tener que, en ocasiones, a tener que replantear la hipótesis definida para podernos adaptar bien a la problemática que queremos resolver. Si nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal, no hay ningún problema. Pues simplemente lo tenemos que replantear y no ha pasado nada. Pero esto de que hay que hacerlo pronto, en la medida de que se pueda, para que se pueda tener un aprovechamiento del tiempo y no estar haciendo un trabajo que luego finalmente también lo voy a tener que cambiar de todas formas, porque el cambio, si no se lo detecta ahora, se lo va a detectar seguramente en el futuro. O también alguien nos lo puede alertar ya cuando estamos en una etapa más avanzada todavía de esta investigación, incluso ya cuando hemos tenido de alguna forma resultados preliminares que no nos permitan tener un resultado favorable a lo que nosotros habíamos esperado. Entonces, si nosotros a lo mejor nos damos cuenta desde el inicio que planteamos mal la hipótesis, al formularla correctamente, dado que hemos identificado el problema de mejor manera, vamos a tener respuestas más favorables respecto a lo que tenemos en ese momento cuando la hipótesis no ha sido modificada. Entonces, esta parte, por favor, a tener en consideración, y esto es algo natural, o sea, no pensar que, chuta, me equivoqué y tengo que ahora entonces gastar tiempo en corregir. No, no. Esto de aquí es algo que se gana. Se gana en cuestión de que se puede finalmente tener un trabajo más provechoso, se va a tener mejor aprovechamiento de las observaciones que se tengan y finalmente vamos a tener una investigación que sí aporte. En vuestros casos, esta investigación va a significar, como ya decíamos, finalmente, va a significar un trabajo de grabación. Entonces recordemos que el trabajo de grabación finalmente lo que va a permitir a ustedes es concentrarse en una área un poco más especializada de la ingeniería biomédica, en donde si se quiere aportar con conocimientos que puedan ser valederos, te aporten bastante, entonces vamos a tener que hacer un trabajo correcto. Y sin duda, ¿no? Un trabajo que también va a significar su esfuerzo
pero que asimismo va a traer su recompensa. Entonces imagínense es que se puede tener una publicación de esto que se vaya a realizar, pues en buena hora, porque entonces nosotros estamos en el grado de poder comunicar los resultados que hemos tenido a la comunidad científica. Y nuevamente, esto va a depender del tipo de investigación que se vaya a realizar. Entonces, primero, cada investigación es diferente. La naturaleza de la investigación va a definir cuáles son las hipótesis, o sea, cuántas vamos a plantear, qué tipos de hipótesis vamos a plantear. Desde el punto de vista, si hacemos como hipótesis de investigación, o hipótesis nulas, o hipótesis alternativas, y también yendo un poco más allá, para ver si tenemos que hacer un planteamiento de hipótesis del tipo correlacional, del tipo causal, va a depender del tipo de investigación. Entonces, hay algunas investigaciones que tienen una gran variedad de hipótesis, pero eso va a estar orientadas al tipo de problema de investigación, que sin duda, si es un problema de investigación complejo, van a tener varios tipos de hipótesis que se van a desprender para poder resolver esa problemática que se tiene presente. Entonces, puede darse ese caso, pero puede también darse el caso que la investigación realmente no necesita tantas hipótesis. Si nosotros comparamos un trabajo que es enteramente investigativo, ¿no es cierto? Es decir, vamos a descubrir cosas que no habían antes, vamos a hablar de temas que nadie lo había hecho, vamos a ser vanguardistas, sin duda vamos a tener ahí una gran cantidad de hipótesis. Y imagínense ustedes ahora con el tema del coronavirus, las personas que están investigando, pues claro, hay poca información respecto a esto que está sucediendo, entonces el tipo de hipótesis que ellos van a tener que realizar van a estar ligadas a la complejidad que ellos intentan resolver, ¿no, verdad? Incluso como para comentarles un poco más de esto, las revistas científicas que son en donde se publican estos artículos que se elaboran como resultados de las investigaciones, que normalmente tienen sus costos, como les mencionaba también en su momento, costos que van variando, pueden costar cientos de dólares, pueden costar $1,000, $1,500, depende de qué tan aclamada sea la revista también, la reputación y todo. Están en este momento investigaciones relacionadas a esta problemática que afecta mundialmente, son gratuitas, o sea, al investigador no le cuesta nada publicar. Entonces, hay una barrera que ha sido eliminada, que es en este caso de la barrera de costo, para que la información pueda llegar a más personas, para que la información pueda estar al alcance de todos y que pueda ser también desarrollada. O sea, tomar esa información como punto de partida para poderla desarrollar. Entonces, tener un problema que es complejo, que es querer combatir este virus que nos aqueja tanto, problema muy complejo, vamos a tener que atacarlo de diferentes maneras. Entonces, los investigadores, como están trabajando en ello, de diferentes ámbitos, buscan o necesitan información, porque si ellos buscan, o si nos remontamos en el pasado, cuando todo esto de aquí inició, esto no había. Entonces ellos ahora lo que necesitan es construir un buen marco teórico, construir una referencia que pueda permitirles arrancar su investigación en base a otras investigaciones que ya han sido desarrolladas. Entonces, ahí estamos hablando de problemas de investigación complejos. Sin embargo, cuando hablamos de problemas de investigación un poco más sencillos, ¿no? Como por ejemplo, hablar de ciertos proyectos de investigación que quizás busquen una aplicabilidad de algo ya existente, pueden ser sencillos, pero no necesariamente. Pueden igual ser complejos, por la propia naturaleza también del proyecto. Entonces, no se puede decir a ciencia cierta cuántas hipótesis, qué tan complicado puede significar hacerlas, porque va a depender finalmente también de esto, del tipo de investigación. Y otra cosa importante, no pensar que porque una investigación tiene pocas hipótesis, es pobre, para nada en absoluto. La calidad de una investigación no se relaciona con el número de hipótesis, sino que se va a relacionar con la calidad de la formulación de la hipótesis. La calidad de investigación estaría relacionada con la calidad de la hipótesis a fin de poder luego esto demostrarlo como verdadero, si se lo tiene perfecto para poder seguir con las investigaciones pertinentes y que este trabajo finalmente sirva como aporte a la ciencia. Entonces, puedo yo definir 5 hipótesis que no sean correctas, pero no puede llegar a ser ni siquiera lo que significaría una hipótesis bien desarrollada, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando se desarrolle la hipótesis y tengamos el número de hipótesis, vamos a tener este número, o sea, cuántas hipótesis hemos desarrollado para poder tener una guía del estudio, nuevamente porque se va a querer solucionar un problema
Y se puede tener el planteamiento de varias aristas que, si llevan al mismo camino, perfecto. Si llevan a caminos diferentes, cuidado. Ahí tenemos que limitarlas para poder contener aquellos, o poder trabajar en aquellas que sí me permitan dar el resultado que se está buscando. Entonces hay que tener este número en cuenta. O sea, ¿cuántas son las hipótesis que me planteo? Significará cuántos resultados yo voy a tener finalmente. Recordemos también que las hipótesis van relacionadas con los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos de cada investigación. Ok, entonces, pensemos. ¿Cuáles son las utilidades de las hipótesis? Quiero que ustedes me digan, ¿cuál que ustedes creen desde sus propias palabras que es la utilidad de la hipótesis? ¿Quién desea participar? Vamos a buscar Pueden ser como puntos de referencia para nuestro proyecto. puntos de referencia. Muy bien. Las hipótesis van a servir como una guía. Es el punto de referencia. Muy bien, la definición es totalmente correcta. Porque, como hemos mencionado ya, son aquellas que nos van a permitir que busquemos o que probemos algo. Entonces, van a ser la guía de nuestra investigación conforme la vayamos relacionando. ¿Qué otra importancia puede tener la hipótesis? A ver, vamos a preguntarle a Marianela Peñafiel. A ver, Nela, dime ¿cuál es otra utilidad que tú crees que tenga la hipótesis? Este, o sea, si una hipótesis decimos que son como respuestas tentativas, otra utilidad podría ser que al final, hola, Sí, escucho. ya, ok, es que me pantalla puso cerrar, que Sí, al sí. final podremos saber si es verdadera o falsa. Podemos concluir nuestra hipótesis. Muy bien, perfecto. Gracias Nela, recordemos que las hipótesis, nosotros cuando las vamos a probar, ¿no es cierto? Tenemos las hipótesis, vamos a conocer su valor de verdad. Finalmente, lo que nos sirve para nosotros es dar una explicación. Nosotros vamos a tener esto como una explicación para lo que estamos deseando describir, el fenómeno, o poder explicar la solución también. También mencionar que las hipótesis dan un orden lógico, una orden ilógica, perdón, al estudio. ¿Por qué decimos que dan este orden? Porque suele pasar también que por la complejidad del estudio, no necesariamente por la complejidad, pero por los temas que se van a querer abarcar en el estudio, se tengan que resolver paso a paso estos obstáculos que se nos van presentando conforme vayamos encontrándonos con las evidencias, con los resultados que obtengamos de ellos, que nos va a permitir luego verificar y decir, ok, entonces, digamos, esta hipótesis es verdadera, lo he probado. Tengo varias hipótesis, pero al menos esta primera la he probado. Y si esta hipótesis es verdadera, yo sospecho más aún que mi segunda hipótesis podría ser verdadera, porque había una dependencia con respecto a la primera. Entonces, definitivo, por eso se dice que las hipótesis nos brindan este orden y también lógica al estudio para poderlo llevar, porque se van realizando paso a paso. Algunas hipótesis, claro, son independientes, pero hay hipótesis que son parte de que probar para poder luego seguir con la siguiente, porque digamos que es como una especie de efecto avalancha. Pruebo una, luego al probarla, la siguiente entonces puede ser probada, dado que la primera surgió como algo verdadero. Entonces, podemos hacerlo de esta manera. Luego también las hipótesis, como se ha mencionado también, son sugerencias a las soluciones del problema de investigación. Entonces, al probarla verdadero o falso, ¿no es cierto? Igual estamos nosotros trabajando en poder nosotros definir una solución a la problemática. Si lo que planteamos como hipótesis resulta ser verdadero, entonces la solución que nosotros hemos propuesto para resolver el problema va a ser valedera, va a ser correcta. Entonces,
pues bueno, justamente para eso hacemos la investigación, ¿no? Si es que son o no son la solución a los problemas, eso lo vamos a determinar por medio del problema, por medio, perdón, de la investigación que estamos realizando. Entonces, claro, se busca la solución, pero no va a ser algo que, digamos, ok, esta es la solución, pero ¿por qué funciona? No, eso no lo sé. Para nada. La investigación tiene que ser llevada completamente a cabo, entonces tenemos que poder explicar por qué esa solución ayuda a mitigar el problema. Entonces va de la mano. La solución yo la presento, puede ser una metodología, puede ser una guía, pero tiene que haber una explicación por detrás que me pueda justificar y me pueda dar razón sobre por qué la solución que yo estoy definiendo ayuda a solucionar el problema. Entonces, tenemos que estar aquí. En el caso de los temas actuales, si se propone la fabricación de un fármaco, ¿no? Que tenga varias componentes, ¿no? Digamos que yo tomo varios ingredientes y conformo un fármaco. El resultado final va a ser que se va a poder aplacar la enfermedad. Ok, perfecto, está la solución del problema. Con este fármaco, tomado con los protocolos definidos, va a ayudar a que las personas se sanen. Bueno, pero ¿por qué estos químicos ayudan en esto? Bueno, entonces ahí viene la explicación. Bueno, porque este químico ayuda a desinflamar, porque este otro químico ayuda a poder, no sé, despejar las vías respiratorias. Tiene que haber una explicación de trasfondo. Entonces, en ese sentido, las hipótesis finalmente van a servir para ello. Y también, pues, permitirán sugerir o probar teorías si es que hay evidencia a favor de las hipótesis. Recordemos que las hipótesis, cuando son verdaderas, a partir de ello se pueden sugerir teorías o estudios nuevos también para que puedan ser llevados a cabo. Pero si no, entonces, igual de todas maneras se puede tener un aporte porque se está diciendo cómo no hacerlo. ¿Sí? Que es lo que igual ayuda a las personas que están investigando a no dirigirse por ese camino para que puedan más bien enfocarse en otros que pueden tenerlos en mente, varios, ¿no? Pero uno de ellos resulta que no fue tan favorable, entonces, bueno, me muevo para los otros y así poder encontrar la respuesta más adecuada que ayude a solucionar la problemática de mejor manera. Entonces, tengamos en cuenta estos factores, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una hipótesis, habló de que también al inicio de la clase se habló también de la definición de las variables. Entonces, eso es lo que vamos a hablar a continuación, de las variables. Decíamos nosotros que primero las variables son, es algo que puede ser medido, puede ser observado, ¿verdad? A través de instrumentos, a través de alguna metodología, pero necesitamos poderlos obtener, poder tener el parámetro finalmente que es lo que nos va a ayudar. Entonces, cuando nosotros formulemos una hipótesis, es indispensable definir las variables que están incluidas en ella. Variables o también podemos definir términos, porque de todas maneras esto de aquí puede ser medido o observado, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación de la hipótesis, hay que considerar eso, tener muy en cuenta las variables. ¿Cómo obtener las variables necesarias o adecuadas para una hipótesis? A través de la revisión de la literatura. Si yo no conozco la información completa, yo no sé qué parámetros utilizar. Me pueden servir muchos parámetros que estén relacionados, como por ejemplo concentración de oxígeno en la sangre, como eh, podemos hablar del tipo de sangre, o sea, podemos hablar de términos en nuestros casos, ¿no? Porque estamos hablando de ingeniería biomédica, hablar de términos muy clínicos, ¿no? O sea, a lo mejor uno puede pensar que lo clave está buscar variables que sean complejas, no necesariamente. Pueden haber otras variables que sean interesantes de considerar y que no necesariamente sean complejas. Ejemplo, peso, edad, altura. Son cosas que igual influyen en la salud, que pueden servir muy bien para poder tener cuantificado estas variables y que permitan de formular las hipótesis. Una hipótesis que ha sido comprobada con respecto a este tema que mencionaba hace un momento es que las personas que son mayores de 60 años tienden a ser más afectadas por este virus. O sea, aquí estamos hablando de algo, ¿no? De edad. Luego también se hablaron de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, como persistencia de enfermedades como enfermedades cardíacas, como enfermedades del riñón, de respiración, diabetes, etc. Entonces, son esos parámetros
pueden ser más orientados a algo que sea la condición del paciente, pero claro, pensemos en otros temas, ¿no? En edad, en alturas, ¿no es cierto? Que eso igual es un parámetro que todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene altura, todo el mundo tiene edad, pero no todos tienen enfermedades de ese tipo. Entonces hay que considerar esas variables. En nuestros casos, como nos vamos a dedicar a investigar temas que ya han sido desarrollados, entonces vamos a poder tener una buena definición de las variables para poder formular las hipótesis a través de esa revisión de la literatura que nosotros tenemos que hacer. Importante la siguiente parte. Tenemos que considerar algo que no puede ser medido, observado, evaluado. Eso no puede ser una variable. Una variable tenemos que ser capaces de poderlo medir. Si no, entonces no van a aportar a las hipótesis. Porque recordemos que las hipótesis tienen que ser algo que puedan ser obtenidos de resultados de forma empírica. De forma empírica. Entonces, eso para poder ver tiene que ser cuantificado. Nuestras investigaciones tenemos que ser capaces de poder cuantificarlas, en este caso las variables, y eso lo vamos a hacer a través de mediciones y observaciones. Esas observaciones, esos números que nosotros vamos a manejar, nos van a permitir sacar conclusiones acerca de la validez de la hipótesis, es decir, si es verdadera o si es falsa. Ahora, lo importante también de las variables es que nos permiten hacer comparaciones con otros estudios, investigaciones de otros estudios con otras similares. ¿Por qué digo esto? Porque si en un estudio que he trabajado yo, de una temática similar con respecto a otro, tenemos variables similares también, entonces yo puedo hacer esa comprobación, ese cruce de información con esas investigaciones que ya existen, ¿sí? Para poder luego verificar que lo que hemos dicho nosotros, dado de que yo estoy tomando eso como referencia, esa otra investigación la estoy tomando como referencia, como parte de mi marco teórico, entonces puede ser más válida todavía, tiene más peso aún, porque si yo ya estoy tomando como referencia una publicación que ha habido ya, ha sido anunciada, y me baso, y no la contradigo, porque igual puede ser que la vaya a contradecir, entonces todos quienes han utilizado esa primera investigación como punto de partida se van a enfocar hacia la mía, porque mi investigación va a constituir una sucesión de esa primera investigación. Entonces, ahí tenemos un aspecto a considerar, porque al tener un desarrollo de ideas de forma concatenada, se está teniendo un conocimiento. Claro, de todas formas, es posible de que yo tenga una contradicción con respecto a una investigación anterior. Puede pasar, y eso lo hemos mencionado en este curso, puede pasar. Y no por ello significa que la investigación no vaya a tener validez por no tener continuidad con respecto al conocimiento. Pero eso es en parte porque realmente sí existe una continuidad. Porque yo estoy diciendo que he tomado de punto de partida esa investigación previa y he descubierto algo que ellos no se han dado cuenta. Y es por ese motivo que existe la contradicción. Porque ustedes creen que quienes ahí están investigando se encontraban con la contradicción o con ese otro detalle adicional que hacía de diferente la conclusión, ¿no lo hubiera mostrado? Por supuesto que sí. Puede ser tranquilamente de que algo no haya sido considerado en su momento, que las condiciones fueron diferentes, y por tanto entonces eso lleva a una nueva conclusión que dice, no, ahí lo que dijeron ellos no es del todo cierto, se aplica bajo los conceptos que ellos definen, bajo las condiciones que ellos definen, pero no de manera más general, por ejemplo. De manera más general puede ser también que presenten las diferencias. Entonces, al no cumplirse de forma general, está bien, lo estoy diciendo, estoy un poquito refutando lo que están diciendo, pero de todas maneras se ha aportado el conocimiento. Sigue siendo un desarrollo de forma concatenada. Entonces, igual, tener algo con que yo puedo comparar va a ser siempre algo muy útil para poder tener mayor información respecto a las conclusiones que se está teniendo. ¿Sí? Si es que se puede tener concordancia a una investigación anterior, pues mucho mejor, porque significa que estamos hablando de lo mismo, que hemos encontrado algo similar, obtenido de otra manera, a lo mejor con otra metodología, a lo mejor los resultados procesados de una investigación a otra son diferentes y eso igual aporta a la ciencia en buena hora. Pero sigamos algún tipo de contradicción, igual. Para eso sirve la confrontación, para poder comparar si son similares, si son diferentes, de qué manera varía y por qué las diferencias. Porque incluso al descubrir esas otras diferencias, me pueden llevar a mí a pensar algún aspecto que no lo he considerado y que cambie un poco el giro de la investigación que yo estoy realizando. Igual siempre se va a aportar.
siempre se va a aportar con una investigación adicional que me pueda nutrir a lo que yo estoy realizando. Entonces, dado de que yo pueda tener, si ya tengo las variables para construir mi hipótesis, los resultados de la investigación van a poder ser evaluados correctamente. Porque a través de esas variables yo mido. Entonces, al medir, puedo tener yo un criterio de evaluación de los resultados que se han obtenido en la investigación. Entonces, con ello yo puedo sacar las conclusiones, que es lo que se necesita. Con las conclusiones, entonces, se puede tener un valor de verdad de la hipótesis que se ha planteado. Entonces, por ello, se concluye de todo esto que hemos dicho de que sin variables no puede haber una buena investigación. ¿Por qué? Por lo antes mencionado. Porque no vamos a ser capaces de poder medir la información, no vamos a poder ser capaces de tener un número tangible, de poder establecer tendencias y tampoco de comparar con otras investigaciones. Entonces, vamos a regresar un poquito a los tipos de investigación. Hablamos de los tipos de investigación, por ejemplo, exploratorios. Los tipos de investigación exploratorios recogen un sinnúmero de investigaciones previas con respecto a un tema y, como mencionábamos, van destacando ciertas particularidades que lo hacen más fuerte con respecto a otro. ¿Cómo destaco esas particularidades? A través de las variables que ellos miden, a través de todas esas variables que ellos enuncian en sus hipótesis, que luego verifican el valor de verdad de ellas. Yo eso es lo que resalto. Entonces, ojo, aun cuando esas investigaciones son para informar a los otros investigadores de las últimas tendencias, no pensar que porque no haya hipótesis no hayan variables. No, sí hay variables. Y esas variables son las que se hablan y se resaltan en esas investigaciones y son aquellas que me van a permitir a mí, si no conozco mucho del tema, a poder abrir los ojos y poder considerar cuáles son estas variables que yo necesito tomar en cuenta para poder desarrollar mi investigación. Que puede no necesariamente estar en el mismo camino como esas revisiones bibliográficas que se han hecho, sino que en otro, pero igual me ayuda a tenerlas en cuenta para poder investigar. Entonces, aún en esos estudios exploratorios, que no se descubre nada nuevo, sino que buscan informar a los otros investigadores, a la comunidad científica, hablan de las variables. Entonces, por eso este enunciado. Si no existieran variables, no habría investigación, ni siquiera en ese nivel, ni siquiera en el nivel de forma exploratoria. Y mucho peor en los tipos de investigaciones explicativos, que son de más alto nivel, que buscan como fin final elaborar las teorías que se necesitan luego para llevar a cabo otras investigaciones. Entonces, bien, vamos a sacar ciertas conclusiones importantes, ¿no? Formular las hipótesis, formular o no hipótesis va a depender del tipo de investigación. Primero, eso es lo primero. Luego, saber que las hipótesis, como ya ustedes mismos también lo han mencionado cuando se los he preguntado, son explicaciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. Entonces, a través de la hipótesis yo voy a explicar, ¿no es cierto?, los fenómenos que me llevan a mí a encontrar la solución del problema. La solución va ligada de esa manera con las hipótesis. Entonces, van a estar apoyados por conocimientos organizados y sistematizados. ¿Cómo? ¿Qué? De todo lo que hemos hablado aquí, díganme ustedes, ¿qué corresponde a ser conocimientos organizados y sistematizados? A ver, díganme ustedes, preguntas de investigación, objetivos, marco teórico, ¿qué es lo que hemos definido como conocimientos organizados y sistematizados? Un voluntario. Otón Pino. Hola, Otón, ¿está por aquí? Aquí ¿Cómo está? estoy. Buenas A ver, noches. bueno, a ver, dígame, de todo lo que hemos definido, nosotros hemos definido ya preguntas de investigación, hipótesis, marco teórico, la problemática, muchas cosas hemos definido. ¿Cuál de todo lo que hemos definido engloba la parte de conocimientos organizados y sistematizados? Ujú. Mm, Ay, sí. Inténtelo, no hay Porque ningún problema, aquí estamos para equivocar, no se preocupen. No es lección tampoco, solo quiero que participen. para mí, sería ya, o sea, bueno,
pensaba que podría ser la hipótesis, pero no todas no todas llevan hipótesis. Ujú. Pero yo pensaba que podría ser parte de eso porque es de donde parte todo prácticamente, ¿no? Menos si estoy haciendo una investigación en donde necesariamente voy a poner a usar hipótesis. Ya, pero de todos esos conceptos que hemos dicho, ¿cuál es aquel que se define como conocimientos organizados y sistematizados? ¿Cuál? Ajá. ¿Alguien que lo ayude, Otón? Será el marco teórico. Correcto. El Sí, marco también pienso teórico. lo mismo. Muy bien, está muy bien. Gracias por la participación de ustedes. El marco teórico justamente es eso. Es es un extracto de documentos, es un documento que forma parte de toda investigación que tiene todos los conocimientos de forma organizada, sistematizada y concatenada, que ahora podemos descubrir que es en donde se apoyan las hipótesis. Por eso es importante hacer una revisión, y esa es la razón por la que decíamos, tienen que hacer una revisión importante del marco teórico, tienen que hacer una revisión importante de la literatura, porque finalmente eso va a ser el apoyo sobre lo cual yo voy a realizar las hipótesis, sobre ese conocimiento organizado y sistematizado que ha sido, bueno, se componen a hacer muchas investigaciones que terminan convergiendo en una sola base que va a ser lo que me va a permitir a mí realizar lo que yo deseo. Entonces, las hipótesis tienen que estar construidas en base a una revisión bibliográfica importante para que yo pueda hacerlas de forma correcta. Entonces, segunda conclusión. Tercera conclusión, y gracias nuevamente a quienes participaron. Tercera conclusión va a ser de que las hipótesis contienen variables. Era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y obviamente estas variables son aquellas que pueden ser medidas, observadas y también inferidas. Eso es importante, inferidas. ¿Por qué digo esto de que es importante que puedan ser inferidas? Y es porque hay variables que yo inicialmente puedo estar considerando y que pruebo valor de verdad con la conclusión que yo saque de mi investigación. Pero hay otras que yo puedo decir, mira, yo que estoy descubriendo que mi investigación tiene que ver con la temperatura de la persona, ¿no? Digamos que yo encuentro de que un fármaco que yo estoy desarrollando, entre otras cosas, me ayuda a bajar la temperatura de una persona. O me ayuda a regular, de forma general, me ayuda a regular la temperatura de una persona. Entonces yo puedo decir, mira, el nivel de hipotermia o de presencia de fiebre también, entonces yo puedo monitorearla o cambiarla con este fármaco que he diseñado. Porque tiene que ver lo uno con lo otro, ¿no? Cuando estamos hablando de variación de la temperatura corporal, podemos hablar de ciertas aflicciones como hipotermia, hipertermia, que, bueno, fiebre, ¿no? De forma general. Entonces ahí yo puedo tener eso, ¿no? Y por ese motivo, cuando hay fármacos que se crean, no es que no necesariamente un fármaco hace una sola cosa, sino que ataca varias, ¿no? Pueden tener propiedades antiinflamatorias, puede tener propiedades o sea, que son analgésicas, varias, ¿no? Varias. Entonces, pueden ser inferidas también, pero son variables de todas formas. Entonces, estas variables yo puedo también obtenerlas de forma inferida, es decir, observando unas variables, puedo yo también ver cómo o predestinar que se pueda también tener una variación de otras, que no necesariamente sean las que yo definí inicialmente, pero que están ahí. Luego vamos a tener también de que, como se ha mencionado, las hipótesis van a surgir generalmente del planteamiento del problema y de la revisión de literatura. Por eso hay que hacerlas de forma extensiva para que puedan realmente aportar con lo que se desea, ¿no? Y vamos a hablar también acerca finalmente de las clasificaciones, pues que sabemos que hay hipótesis de investigación que se clasifican a su vez en otras hipótesis que revisamos la última clase anterior a esta, las hipótesis nulas, que son hipótesis que contradicen a las hipótesis de investigación. Luego las hipótesis alternativas, que son aquellas hipótesis que me dan otras respuestas al mismo fenómeno que no necesariamente sean las hipótesis de investigación y nulas. Y también las hipótesis estadísticas, que su naturaleza va a darse dependiendo si yo puedo obtener información a través de análisis estadísticos que me ayuden a mí poder comprobar su valor de verdad a través
de esa metodología, a través de la estadística. Entonces, es allí como vamos a poder contar con esto. Entonces, vamos ahora a una parte adicional que tiene que ver por ejemplo, con grupos de investigación. Cuando hablamos de un grupo de investigación, estamos hablando de un grupo de investigadores, de un grupo de personas que se dedican a descubrir temas que están relacionados a una temática en particular. Un grupo de investigación es la ingeniería biomédica, pero hay otros grupos de investigación que existen, ¿no? En sistemas de potencia, en sistemas de control, hay varios. Entonces, dependiendo de cuál es el ámbito, claro, del grupo de investigación, vamos a tener nosotros una inclinación de las hipótesis dependiendo de la pregunta de investigación que se vaya a realizar. Vamos a recordar rápidamente cuál es la estructura de una pregunta de investigación. Es primero una pregunta base o indagatoria. Empiezan como qué, cómo, para, de qué manera, etc. Tenemos que tener la unidad de análisis, que es decir, que son esos sujetos sobre los cuales vamos a tener que investigar. Vamos a tener las variables, que son características a ser valoradas, son susceptibles a ser medidas, se puede tener una cuantificación de ellas. Y otros aspectos más, ¿no? Como dimensión temporal o dimensión espacial, ¿no? Que tiene que ver con una contextualización en donde se lo haga, ¿no? Contextualización de dónde se lo va a realizar, de en qué tiempo se lo va a realizar, y no en qué tiempo de duración, sino en qué año, por ejemplo, en qué época. Especialmente si hablamos de enfermedades, hay enfermedades que son estacionales, que aparecen en estaciones específicas, estaciones climáticas específicas. Entonces ahí también servirá eso para poderle definir un periodo en el estudio, un tiempo en donde se está realizando ese estudio. Primero, esto como recapitulación es algo que entiendo todos lo dominan ya, especialmente luego de la evaluación que se hizo ahora. Y también tenemos otras características, ¿no? Que sirven para igual aportar el contexto. Entonces, un ejemplo, podemos tener esta de aquí que ya la revisamos, podemos tener una forma de poder definir las variables, pregunta base, unidad de análisis, pero no es eso donde yo me quiero concentrar ahora. Me quiero concentrar ahora en un poco más ya contextualizado. Hablemos algo de, por ejemplo, un grupo de investigación que hable de desechos nucleares. Desechos nucleares, dicho de esa manera, ellos pueden atacar muchas problemáticas relacionadas a eso. Entonces, digamos que ellos se formulan la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los mejores materiales para contener la radiación de los residuos generados por plantas de energía nuclear? Entonces, una pregunta de investigación tiene que estar ligada a una hipótesis. Estamos viendo cuáles son los mejores materiales para contener la radiación producidas por plantas de energía nuclear. Una hipótesis relacionada a esa pregunta de investigación puede ser, dependiendo de los materiales, se obtendrán diseños diferentes. Si se dan cuenta, esa hipótesis está respondiendo un poco a la pregunta que se ha dicho, ¿no? Hablando de los materiales, ¿cuáles son los mejores materiales? Pero ellos van un poco más allá. Ellos dicen, a ver, ok, sí, es cierto, va a haber una dependencia de los materiales, pero eso también me va a llevar a otra cosa más, que es una dependencia de los diseños. Entonces ellos están estableciendo, con esta hipótesis, una respuesta a lo que se planteó como pregunta de cuáles son los mejores materiales. Ok, yo voy a clasificar los materiales, no voy a coger cualquiera, voy a coger los materiales que mejor se adapten a esta problemática, pero que también va a significar pues, que yo tenga que realizar diseños diferentes. Puede ser que con un tipo de material definido, que puede ser muy bueno para radiación, con un diseño inapropiado no me sirva. Pero también puede ser que un material que es clásicamente no utilizado para contener radiación nuclear, con un tipo de diseño específico ahora sí sirva. Entonces es una hipótesis que se desarrolla. En este caso, pues como está definido, corresponde a ser hipótesis de investigación. Vamos a definir hipótesis de investigación, dado de que las hipótesis que van a desprenderse de cada pregunta para resolverla son las primeras que hay, ¿no? Entonces, cuando establecemos una primera hipótesis, esa hipótesis es automáticamente una hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas se basan su existencia en una hipótesis de investigación. O sea, tiene que haber una hipótesis de investigación para que haya una hipótesis nula. ¿Por qué? Porque si no, no tiene a quién contradecir. También la alternativa. Existe la hipótesis alternativa porque tengo que dar una solución diferente a la que ya se planteó. ¿Dónde? En la hipótesis de investigación. Sí, o sea, terminan siendo hipótesis, pero su clasificación también tiene que ver en ese sentido. Entonces, vamos a una segunda pregunta.
¿Qué métodos son más efectivos y confiables a largo plazo para almacenar residuos de, de plantas nucleares? ¿No? ¿Qué métodos efectivos? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo hago para que sea efectivo? Es decir, que lo pueda realizar bien. Y cuando digo confiable es que sea algo que pueda replicarse, que pueda yo considerar de que sí permite hacer seguro, que sea seguro, que el almacenamiento en este caso. Entonces, una hipótesis para ello puede ser de que un largo plazo puede ser un método ineficiente. Bueno, eso es una hipótesis que ellos plantean, que está definida como algo que puede suceder o que no puede suceder. De todas maneras, entonces, cuando uno dice, a ver, un almacenamiento de residuos nucleares, es conocido que Francia, que ha hecho mucha investigación en el tema nuclear, ellos utilizaban unas ciertas fosas naturales en el Pacífico para hacer estallar sus bombas nucleares allí adentro. No solo para estallar las bombas nucleares, sino que en otras ocasiones para poder depositar material nuclear allí, o también lo hacen en bodegas. Pero ellos, material nuclear que se almacena, tiene que tener un número mínimo de años, eso es algo de forma general, un número mínimo de años que tiene que estar almacenada para poder garantizar que la vida media de esos isótopos radioactivos se vea reducida de tal manera de que podamos al final tener una contabilización de tiempo para saber a partir de qué momento podemos considerar que esos desechos ya no son dañinos. Entonces ellos proponen, este grupo de investigación puede decir, bueno, puede ser que el método a largo plazo sea ineficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener ese material allí almacenado en un sitio que puede ser utilizado para otros fines. Que yo tengo que tener cuidado de no entrar allí o de no invadir ese espacio porque si no voy a salir perjudicado. Entonces, el método a largo plazo puede funcionar, pero es ineficiente en términos de tiempo porque tiene que pasar mucho tiempo para que eso sea, su vida media, como decía, se vea reducida. Puede haber otros métodos, otra forma de hacerlo. Entonces, aquí pregunta, ¿qué métodos son los más confiables a largo plazo? Pero ellos pueden decir, bueno, a largo plazo puede ser un método ineficiente. Es una hipótesis de todas maneras. Vamos a otro grupo. Hablemos algo diferente. Hablemos acerca de una generación no convencional de energía. O sea, es algo que no se realiza de forma común, de forma masiva también puede considerarse. Una pregunta puede ser, ¿qué tan viable es energéticamente y económicamente hablando la implementación de la generación por pasos? ¿Qué era esto de la generación por pasos? Acuérdense que eso fue un ejemplo que igual se lo habló la clase pasada. Imagínense que yo obliga a una persona a que camine, ¿no? A que yo lo haga caminar y por cada paso que esta persona realice, por el hecho de pisar sobre una baldosa, se genera algún campo inducido, algún campo eléctrico que luego esto, conectado en conjunto, en varias celdas, pueda permitir a mí tener una generación. Entonces, una hipótesis. Bueno, puede ser que la generación de pasos sea costosa. Entonces lo defino de esa manera. ¿Por qué? Entonces digo, bueno, puede ser costosa porque significa, de manera preliminar, yo puedo decir que va a haber una inversión importante respecto a la tecnología que yo tengo que utilizar para poderlo implementar. Imagínense ustedes que este video famoso de Michael Jackson, Billie Jean. Ustedes recuerden que el video de Michael Jackson, él caminaba y por cada baldosa que caminaba se encendía una luz, ¿la verdad? En el piso. Imagínense que estas baldosas, en vez de prender un foco que esté allí, alimenta una batería. Digamos que estamos hablando de ese sistema de generación por pasos. Eso quiere decir que por cada persona que pise esa baldosa, en vez de prender un foco, va a alimentar una batería con cierta carga. Puede ser que la tecnología involucrada allí por la generación por pasos sea alguna tecnología, por el hecho de ser no convencional, por el hecho de ser poco difundida, por no utilizarse ampliamente, requiera una mayor inversión para poderla desarrollar. Entonces, yo digo, a ver, tecnológicamente hablando tengo una barrera porque es algo que no existe de forma masiva, que es lo que se ha probado bastante de que reduce los costos. La electrónica, los circuitos integrados cuestan poco, claro, dependiendo del tipo, pueden costar centavos a dólares. Pero hablemos de ciertos elementos, ¿no? Hablemos de un diodo. Un diodo, eso es barato, un diodo de los convencionales. Sí, eso cuestan centavos.
decenas de centavos. Sí, pero también vámonos un poquito más complicado. Hablemos de los amplificadores operacionales, que es un poquito más sofisticado. Hay una electrónica ya de por medio allí que está involucrada. Uno dice, a ver, estos dispositivos hacen tantas cosas, pero cuestan tan poquito. No, pero consideren que para poderlos desarrollar hasta llegar al punto de implementación de forma masiva hubo un tiempo considerable para que pueda difundirse, para que pueda investigarse ampliamente, para que pueda ver la inversión que se hubo y por eso ahora son baratos. Pero si estamos hablando de una generación no convencional, pues entonces significa que podría ser costosa, a menos que alguien desarrolle una tecnología que permita reducirlo de manera significativa, pero eso no lo sé. Entonces lo existe o a lo mejor yo lo puedo crear. Entonces ahí por eso establezco la hipótesis. La generación de pasos es costosa por todos estos motivos, pero resulta que a la final me puedo encontrar con algún tipo de tecnología que no necesariamente sea cierto. Nos estamos haciendo un poquito un ejemplo ya un poco más complejo, pero puede darse el caso, para este caso en particular. Entonces, la otra pregunta también, yo digo, a ver, voy a hacer una generación por pasos. De eso se trata mi, mi, mi grupo de investigación, de una generación no convencional de energía. ¿Dónde podemos implementar ese tipo? Yo lo traduzco a hipótesis de pregunta e investigación, diciendo que la utilidad de los sistemas de generación por paso va a depender del sitio de donde lo implemente. Entonces, yo puedo preguntarme preliminarmente, ¿dónde puedo implementar este tipo de generación? Bueno, entonces va ligado de también la utilidad de donde yo pueda tenerlos. Porque finalmente para eso también tengo que considerarlo. Si yo voy a hacer una generación no convencional de energía por pasos en un lugar donde nadie transita, entonces, pues claro, eso no va a ser útil. O pueda que sí, pero yo tengo que probarlo. Sin duda, la respuesta preliminar o la respuesta tentativa va a ser, no, pues si yo necesito hacer una generación por pasos, tengo que tener los pasos. Y si no hay pasos, no voy a poder generar. Entonces, va a tener que ver del sitio donde se le implante. Puede ser que también otros factores adicionales, pero eso vendrá con la investigación. Tenemos otro grupo de investigación. Gestión de basura domiciliaria. Aquí, pues claro, aquí pueden surgir muchas preguntas de forma un poco más natural y más sencilla respecto al ejemplo anterior, pero igual fue válido. Pero, a ver, hablando de la gestión de basura domiciliaria, ¿no? Vamos a hacer una pregunta que puede ser natural al realizarse. ¿De qué manera podemos mejorar o modernizar el sistema de recolección de basura? Entonces, a ver, ¿cómo mejorar estos sistemas? ¿Cómo lo hacen aquí en Guayaquil? Lo hacen de forma manual, o sea, pasa un carro de la basura manejado por una persona, en donde están 3 o 4 personas de la parte de atrás agarrados y van pasando y van corriendo y van metiendo la basura ahí, corriendo, siempre están corriendo ellos. Entonces, ¿qué hipótesis? ¿Cómo podemos plantear esta hipótesis para poder mejorar? Entonces, bueno, podemos pensar en que existe una falta de sistemas automatizados, ¿no? Entonces, la falta de esos sistemas automatizados genera problemas, ¿no es cierto? Pues genera problemas de recolección de residuos y bueno, hay problemas varios sobre eso. Hay ocasiones que los recolectores no recogen la basura totalmente porque en su afán de poder coger la funda, salir corriendo y treparse el carro, porque todos han visto que esos carros casi que no paran, o sea, sí, encima tienen que correr para que pueda llegar a seguir el paso, que si no, no. Entonces, en ocasiones, las fundas no están muy bien amarradas. Pueden estar dentro de un tacho, la persona lo coge mal, se sale por ahí unos residuos, esos residuos pueden caer en los sistemas de aguas lluvias, las tapas, y ya sabemos todos los problemas que se dan. Entonces, la hipótesis es, la falta de sistemas automatizados genera problemas, ¿no? Esa puede ser una forma, claro, otra forma de solucionar es que los recolectores, las personas que hagan la recolección de basura tengan otro protocolo de recolección, pero eso es hablar de otra hipótesis. En este caso se están concentrando en la parte de los sistemas automatizados, ¿no? Que su falta genera problemas en la recolección de residuos. Entonces, por ahí va de la mano, se responde la pregunta, perdón, de una manera, porque si yo digo que existe una falta de sistemas automatizados de que la falta, perdón, de sistemas automatizados genera problemas, la conclusión va a ser que si esta hipótesis es verdadera, yo tengo que implementar sistemas automáticos. Y eso responde a la pregunta, ¿de qué manera mejoro? A través de sistemas automáticos de recolección de basura. Entonces aquí tenemos una concatenación de cosas porque tenemos la pregunta que
que, como ustedes pueden apreciar, es una forma de estructurar el problema que se enfrenta. Sobre ello vamos a investigar. La hipótesis es algo que no sabemos si se va a cumplir. Y si llegara a cumplir esta hipótesis como valor de verdad, verdadero, de que efectivamente la falta de sistemas automatizados producen estos problemas, la conclusión es impleméntelos. Eso le va a ayudar a mejorar el sistema de recolección de basura. Otra también puede ser qué impactos ambientales y sociales traería consigo el cambio de sistemas de recolección de basura, que es otra pregunta que puede salir o que pueden hacer de haber respondido la primera. Bueno, ok, perfecto, yo hago los sistemas automáticos. No, perfecto, lo hago. Pero ¿y entonces qué impactos sociales voy a tener? ¿Qué impactos ambientales? Porque claro, ¿no? Si hablamos especialmente de los impactos ambientales, yo digo, bueno, puede ser que la máquina automática tenga emisiones que el ser humano cuando la recoge no la tiene, obviamente, entonces estoy afectando al medio ambiente. O puedo igual decir de que existe una mayor eficiencia porque lo hace algo alimentado por energías renovables, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar en una hipótesis de que a mayor eficiencia en la recolección, menor contaminación. Entonces, claro, si mi forma de recolectar es eficiente, sea como sea que la haga, al hablar de eficiencia, entonces significa que toda la energía invertida en ello se puede ver retornada de buena manera porque no la estoy convirtiendo en desechos, no estoy contaminando, ¿no? Y desechos de cualquier forma, como desechos, como humos, como basura o contaminantes que se puede tener por la operación de los sistemas de recolección. Entonces ahí tenemos una hipótesis también que puede continuar. Entonces, yendo un poco más a profundidad y decir acerca algo de los sistemas automáticos, la pregunta es, bueno, qué beneficios y contrariedades tendría esta automatización de recolección de desechos? ¿No? Yo me cuestiono eso porque digo, bueno, ok, perfecto. Resulta ser que la falta de sistemas automatizados de forma automática genera problemas. Bueno, entonces, ¿qué beneficios? Uno de los beneficios va a ser de que va a reducirse estos problemas, pero bueno, ¿y será que hay algunas contrariedades? Me lo cuestiono. Y la hipótesis podría ser que la automatización en recolección de residuos genera problemas, pero ¿qué tipo de problemas? Tengo que investigar, pues tengo que aquí ser un poco más claro, ver qué otros problemas existan, incluso desde el punto de vista social, porque acá, hasta todo este momento hemos hablado un tanto tecnológico, un tanto ambiental en la segunda especialmente, pero cuando hablemos de algo social, por ejemplo, puede ser de que la automatización, pues se requiera ya menos personas que estén trabajando en esa tarea de recolectar basura, y eso significa que voy a dejar gente sin trabajo. Entonces ahí esa automatización genera problemas, pero no necesariamente orientados a los desechos, sino a otros problemas adicionales. Entonces, del mismo grupo de investigación, de la misma secuencia de investigación, pueden haber otras preguntas que estemos igual hablando de lo mismo y sigamos aportando con información relevante para poder mejorar, poder aplacar una problemática que se tiene ahí presente. ¿Quiénes de ustedes son expertos en seguridad industrial? ¿Quiénes conocen de esta parte de aquí? Porque vamos a hacer ahora una participación por parte de ustedes. Incluso de seguridad desde el punto de vista hospitalario, especialmente ahora, ¿no? Que estamos hablando, que hablamos de hoy en día, pero de forma general, ¿no? De seguridad industrial, desde el punto de vista eléctrico y demás. Vamos empezando con una pregunta. ¿A qué riesgos y peligros se encuentran sometidos los trabajadores de alta, media y baja tensión? Pensemos en eso, en los riesgos y peligros de esos trabajadores. ¿Cuál podría ser una hipótesis? ¿Quién me ayuda con una hipótesis? A ver, Ulises, ayúdame con una hipótesis con respecto a esto, a los riesgos y peligros que se encuentran las personas que trabajan en alta, media y baja tensión. Ulises, hola. Ahí estamos. Pero ingeniero, puede ser que al no tener la seguridad adecuada se encuentren externos o se encuentren expuestos a algún tipo de daño físico. Perfecto, eso es algo que ya estamos nosotros pensando, ¿no? Como que pueden estar expuestos, pero formúlenlo como una hipótesis, como una explicación tentativa a lo que se define aquí. ¿Cómo sería la formulación de la hipótesis?
Bueno, accidentes laborales, puede ser. No, pero recordemos que una hipótesis es una explicación. Claro. Ajá, ¿cómo lo formularía? ¿Cómo lo redactaría? Como, intentémoslo, no hay ningún problema que no sea perfecta ni nada, pero intentemos que sea así. Podría ser, por ejemplo, los trabajadores de alta, media y baja tensión se encuentran sometidos a riesgos de electroshock. Perfecto, muy bien. Eso de ahí se está definiendo un riesgo, ¿no es cierto? Son propensos a tener un electroshock. ¿De qué va a depender de eso? Bueno, va a depender de si es que ellos tienen las seguridades del caso, va a depender de, va a depender de las seguridades del caso, va a depender de la experiencia también, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay muchas cosas que están involucradas en esta parte y eso de ahí puede ser una muy buena hipótesis, ¿no es cierto? De que ellos, de la parte del riesgo eléctrico, ¿no? Que ellos, trabajadores de alta, media, baja tensión, están en riesgo a shock eléctrico. Y puede haber otros riesgos de todas formas, ¿no? Pero eso es algo que se va a investigar, ¿no es cierto? De forma natural uno puede decir, no, pero por supuesto, estoy trabajando con alta tensión, tengo un peligro de poder estar bajo un riesgo eléctrico, pero eso va a depender, porque si yo tengo las medidas de protección del caso, si es que existen, no solo cuando hablo de medidas de protección, pues hablaríamos del equipamiento, podemos hablar del equipamiento, podemos hablar de que tenga yo todas las medidas de aislamiento necesarias, pero también puede estar de la mano con un procedimiento, un procedimiento. Por ejemplo, para cuando se tienen las subestaciones que luego, cuando se les hace mantenimiento y luego se produce una reconexión, ahí tenemos un procedimiento que también tenemos que cumplir para bajar el riesgo. Entonces, estamos hablando de eso también allí. Vamos a otra pregunta. ¿A qué se debe el fenómeno en que las tasas de accidentalidad disminuyen mientras que las de mortalidad aumentan? Esto es algo que a lo mejor no se lo conocía, ¿no? De que existe el fenómeno de que las tasas de accidentalidad disminuyen, pero las de mortalidad aumentan. Es decir, hay pocos accidentes, pero hay alta tasa de mortalidad. ¿Cuál podría ser una hipótesis de ello? Ingeniero, a ver, podría ser de que así, los trabajadores del sector eléctrico eh, no utilizan correctamente o no cambian adecuadamente el EPP cuando deben de realizarlo. La parte del cambio yo diría que es una buena hipótesis relacionada a eso, porque lo usan. Claro, lo usan, pero Lo no lo usan. cambian a tiempo conforme tengan el desgaste. Entonces podría Correcto, correcto. Esa es una muy buena hipótesis. Gracias, Otón. Porque lo usan, ¿no es cierto? O sea, el accidente no se va a producir porque si es que ellos lo empiezan a usar, están usando constantemente, claro, eso disminuye la tasa del accidente. Pero el problema es que con el desgaste que tiene, ¿no es cierto? Con la falta de renovación, por cualquier motivo, ¿no? Económico, descuidos del trabajador, temas logísticos, lo que sea, aumenta la tasa de mortalidad, porque cuando eso falla, chao, o sea, no hay forma. Entonces, claro, ahí eso es una muy buena hipótesis y sería motivo de investigación de que por qué motivo no lo cambien a tiempo. Y como dije, algunos, ¿no? Por temas logísticos, por temas de costos, por negligencia del trabajador, cualquiera que fuera el motivo. Entonces, muy bien en esa parte. Otra pregunta. ¿Cuáles son las causas básicas de los accidentes eléctricos? Una hipótesis respecto a eso. ¿Cuáles son las causas básicas de los accidentes eléctricos? Una hipótesis que relacione eso que se ha dicho aquí. A ver. Régulo, ¿está por aquí? A ver, ¿cómo está Régulo? Dígame, ¿cuál puede ser una hipótesis de esto que se menciona como pregunta de investigación? ¿Cuáles son las causas básicas de los accidentes eléctricos? No podría ser una causa básica o sea, el sistema eléctrico de los hospitales, la falsa puesta a tierra que tiene todas las conexiones eléctricas. Ya, pero formulémoslo como una hipótesis.
Porque no queremos responder la pregunta directamente, sino que queremos plantear una hipótesis que luego nos ayudemos para poder investigarla. Una hipótesis es una explicación tentativa, que puede ser verdadera o puede ser falsa, pero que tiene que ser redactada como una respuesta, como una respuesta tentativa para la problemática que se ha planteado. Y está muy bien como lo pensó, pero dicho como hipótesis, ¿cómo sería? David, podría ser, bueno, otro ejemplo, podría ser el mal manejo de los aparatos eléctricos, como una hipótesis. Mal manejo podría causar accidentes eléctricos. Sí, correcto. Está muy bien esa hipótesis de mal manejo de equipos causan o podrían causar accidentes eléctricos, porque eso es lo que se va a querer luego definir, ¿no? Es que es realmente esa una de las causas básicas, porque eso le dice la pregunta, causas básicas. Hay otras causas que pueden ser no básicas, pero esta que se ha definido aquí, la que es definida en la, está muy bien porque justamente puede ser algo muy importante a considerar porque muchos lo pueden hacer y por ese motivo se tienen los riesgos eléctricos. Con respecto a lo que decía Régulo, para poder completar la idea de la mala puesta a tierra de los sistemas eléctricos, respondiendo a esta pregunta, yo lo diría como hipótesis, es así. La mala puesta a tierra de sistemas eléctricos en hospitales causan accidentes eléctricos. Así como está. Así está muy bien. Solo que, cuando yo les pregunto a ustedes, la hipótesis no viene estructurada de forma formal, sino que viene primero como una idea y digo, bueno, podría ser que, que eso sea la causa, pero recordemos que cuando yo digo podría, es una forma de un tanto gramaticalmente hablando, ¿no? Si yo lo pruebo verdad o mentira, yo tengo que o verdad o falso, perdón, yo lo puedo estructurar de mejor manera y no decir podría causar accidentes eléctricos, sino decir causan accidentes eléctricos. Porque podría existir, estoy dejando como que abierta la posibilidad, como que muy dubitativo, como que puede ser, no puede ser. Ya de por sí la hipótesis cuando se le enuncia, ya se sobreentiende que puede ser probada verdadero o falso, entonces utilizar términos como podrían no es necesario y que más bien podrían otorgarle un poco de debilidad, pero más por un tema gramatical, que no hay problema, podemos decirlo así. La mala puesta a tierra causan accidentes eléctricos en hospitales o en entidades hospitalarias. O en el otro caso, la mala operación de equipamiento causan accidentes eléctricos. Así, causan, no podrían, causan. Que igual está bien, estamos aprendiendo, pero decirlo de esa forma, tú puedes decir de todas maneras, eso es verdadero. Lo compruebas a través de estadísticas, de métodos numéricos, no sé, y lo terminas verificando o no. Porque igual cuando si tú dices mal manejo de equipamiento eléctrico causan accidentes de tránsito, yo puedo decirte verdadero. Pero también puedo decirte falso, sin necesidad de haber utilizado la palabra podría. Entonces, de manera general, como les decía, ¿no? Esto de aquí, de las hipótesis tienen que establecer como soluciones tentativas y podríamos utilizarlos de esa manera, ¿no? Que casi como que suenen como una afirmación, pero ¿qué es lo que hace de que no sean una afirmación como tal? Es la información que está contenida en la redacción de la hipótesis, más allá de la terminología que pueda identificar la posibilidad o no de que suceda, si no es más allá, sino lo que enuncia. No, porque es algo que es cuestionable. Es algo que para un conocedor del tema, el agregar la palabra podría o no, igual le puede causar duda, que es para alguien que esté investigando en estos temas. A ver, ¿y qué me puede ayudar con esta última pregunta? De que el uso de elementos de protección personal y ropa de trabajo, junto a la aplicación de las 5 reglas de oro para control de energías, garantizará la seguridad del personal. Olvidemos la parte de las 5 reglas de oro ya, pero digamos, el uso de elementos de protección y ropa de trabajo para el control de energías garantizaría la seguridad del personal. Podría recurrir a lo que dijo Botón, que es muy válido.
Porque él mencionó algo, él dijo que aún utilizando el equipamiento de protección, pueden igual existir accidentes y fatalidades. Entonces podría utilizar la misma hipótesis que él definió para esta pregunta. Porque aun cuando lo use, entonces no necesariamente garantizo la seguridad del personal, lo estoy usando. Pero ¿cuál es el asunto? Yo me doy cuenta que cuando investigo, yo digo, mira, yo tengo gente, trabajadores del sistema eléctrico, del área eléctrica, perdón, trabajadores del área eléctrica que usan el equipamiento. ¿Qué es lo que dice aquí? El uso de elementos de protección garantizaría la seguridad del personal. Ellos lo usan. Pero por el constante uso y la falta de renovación, igual no están exentos de accidentes. Eso es una hipótesis que también vale en este caso. Entonces, se puede tener una misma hipótesis que puede responder a más de una pregunta de investigación. Eso es algo también importante. Entonces, en ese sentido, si yo ofrezco mi investigación, la difundo, y finalmente alguien se hace una pregunta de investigación, como es este último caso, con la hipótesis que ha brindado Tom, entonces si la comprobamos, si la definimos como algo verdadera, entonces la respuesta a esa pregunta de investigación ya se la tiene. Uso de elementos de protección y ropa de trabajo no garantiza necesariamente la seguridad del personal, sino también el mantenimiento de esa indumentaria, el mantenimiento de esos sistemas de protección. No solamente es el uso, sino es el mantenimiento también. No sé si se dan cuenta cómo se va dando el procesamiento de la información. O sea, tengo yo como fui redactando una hipótesis de otra pregunta de investigación, resulta ser que esa respuesta también me ayuda a otra investigación, de otra pregunta que es diferente, ¿no? Que es diferente. Uno hablaba de la tasa de mortalidad, comparando con la de accidentalidad, y abajo habla de garantizar la seguridad del personal, por el uso de esa indumentaria, de esos sistemas de protección. Entonces son pues varias formas también de poder interpretar esto, ¿no es cierto? Que de todas maneras, aun cuando estamos hablando de un aspecto, no digamos, estrictamente científico, no es que estamos descubriendo ciencia cuando hablamos de estas preguntas, pero igual el trasfondo es el mismo. Se puede tener información que ayuda a otras preguntas de investigación, que definitivamente ataca problemáticas algo similares, pero que igual sale de otra pregunta para poderlas resolver con esta metodología. Bien, entonces, tengo aquí todavía otras preguntas adicionales, pero estas de aquí ya están respondidas, solo que igual me interesaba que podamos tener la participación de ustedes. Entonces, en este sentido, nos vamos a quedar hasta el día de hoy aquí, porque lo planificado era revisar hasta esta parte. El día de mañana vamos a seguir viendo otra información que también es muy interesante respecto a los diseños de los experimentos. Vamos a ver cómo es la estructura para poder decir, ok, ya tengo mi problema planteado, mi pregunta de investigación, ya tengo mis objetivos, ya tengo mi hipótesis. ¿Cómo la compruebo? ¿Cómo veo si esto es verdadero o es falso? Eso lo vamos a hacer a través del diseño del experimento, de la metodología involucrada en ello. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, como decía. El día de mañana vamos a ver esa parte del material. Vamos también a hacer un trabajo autónomo con respecto a eso. Y bueno, también de algo anterior. Entonces, por favor, leamos las diapositivas. Bueno, la clase de hoy, traigan sus apuntes. Y mañana también tengan los apuntes de la parte de la formulación de hipótesis, visto el día domingo y el día de hoy, porque principalmente en eso se va a enfocar los trabajos autónomos que vienen a continuación. Entonces, cualquier duda que tengan, pues igual aquí el trabajo autónomo voy a estar yo presente. Al igual que en la semana pasada, ustedes saben bien que se hizo el trabajo autónomo, hay dudas, lo respondemos. Y lo importante es que ya tengan definido en este punto cuál es la temática con la cual van a trabajar para los trabajos autónomos. Ya la mayoría de ustedes ya me han consultado, hay algunos que no me han consultado bastante, pero igual de todas formas podemos dar en ese espacio del trabajo autónomo, podemos dar también soporte a esa parte. Entonces, por favor, también no se olviden de que se ha definido la fecha de entrega del trabajo autónomo 1 y 2 para el día lunes 8 de la noche. No le he aplazado más porque lo que yo deseo hacer es darles un feedback de eso que ustedes están haciendo para poder mejorar los trabajos autónomos que vengan a continuación y entonces así poderlos hacer para final bien el proyecto. Entonces nos quedamos hasta aquí, nos vemos mañana a las 8:30, que tengan todos buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, chao. Chao, chao. Gracias.